bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de cómo puede la Unión Europea desconectarse del gas y del petróleo y del carbón de Rusia cuando una gran parte del continente necesita a Rusia para abastecerse. ¿Ha sido la guerra de Ucrania el gran despertar para Europa? Lo analizamos con nuestros invitados, pero antes vemos qué es lo que ocurre exactamente con la dependencia energética que mantiene Europa con Rusia. El 40% del gas con el que se abastece la Unión Europea proviene de Rusia. Sin embargo, la dependencia de los países varía. Mientras en Hungría su dependencia es casi del 100% y la de Alemania el 50%, en España es solo el 10%. La invasión a Ucrania ha provocado que la Unión Europea empiece a plantear medidas para tratar de prescindir del combustible ruso. El dinero que pagan los países europeos a Rusia por su gas alcanza los 800 millones de euros diarios. Un dinero que al final llega a las arcas de Vladimir Putin y que le sirve para financiar la guerra. La Comisión Europea propuso recientemente que antes de que se acabe el año se reduzca 2/3 la importación del gas del país vecino. El objetivo es que en 5 años la dependencia sea cero. Un objetivo tanto a corto como a mediano plazo muy ambicioso, porque se tendrá que aumentar la importación de gas natural licuado desde Estados Unidos y Qatar y sobre todo apostar definitivamente por las energías renovables. Aún así, muchos países temen los enormes costes que puede provocar esta transición. La decisión puede ser también muy difícil porque encarecerá la energía en un aumento con la inflación desbocada y puede provocar más pobreza en los hogares, así como un incremento del descontento social. No obstante, los gobiernos europeos creen que ahora es momento de actuar o de lo contrario, lo mantendrán para siempre. Y para entender un poco cuáles son las posibles medidas y cuál es la situación, contamos con Ernest Urtasun del Grupo de los Verdes. Bienvenido, Ernest. Gracias. Y con Nicolás González Casares del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Me gustaría empezar precisamente con Nicolás. Los países de la Unión Europea se han comprometido a reducir aproximadamente unos 2/3 la dependencia del gas ruso este mismo año. ¿Es esto posible? Bueno, debe ser posible, porque si se han comprometido deben hacerlo, pero va a ser difícil lograrlo, va a requerir muchos esfuerzos y buscar gas que no sea ruso en buena parte del mundo. Creo que ya se está haciendo, ya previamente a la invasión ya se estaba haciendo este trabajo, pero va a ser un esfuerzo que va a requerir no solo buscar gas, sino también ver cómo economizar el consumo de gas. Precisamente comentabas lo de que ya se había empezado a reducir esta dependencia del gas ruso ya desde la invasión de la península de Crimea en 2014, pero la dependencia se ha mantenido aproximadamente un 40%. ¿La Unión Europea ha pecado de ingenua con Rusia? Yo creo que las decisiones en materia energética y particularmente de Alemania han sido profundamente erróneas en los últimos años. Creo que Angela Merkel ha puesto en una situación de dependencia geopolítica alemana en relación con Rusia totalmente inexplicable, ¿no? Y que estuviéramos discutiendo aún hace tan solo pocas semanas si el Nord Stream 2 debía seguir adelante parecía una auténtica barbaridad, ¿no? El gobierno alemán ha puesto en marcha ahora un plan para salir rápidamente. El vicecanciller Robert Habeck presentó precisamente hace un par de días la posibilidad de que se dejara ya este mismo año, que Alemania dejara de importar tanto carbón como petróleo, porque no solo es gas, también es carbón y petróleo este mismo año, y una perspectiva 2024 para el gas, ¿no? Que yo creo que debemos tratar de acelerar lo máximo posible, ¿no? Y eso pasa fundamentalmente por un despliegue más rápido y mejor de las energías renovables, que van a requerir mucha financiación, y este también es uno de los grandes debates que vamos a tener aquí en los próximos meses, si vamos a tener que poner en marcha nuevos instrumentos europeos para acelerar esa transición ecológica. Unos nuevos instrumentos, por ejemplo, como la emisión de deuda. Bueno, yo creo que se está empezando a hablar de la posibilidad de hacer un segundo plan de recuperación específicamente para acelerar la transición ecológica, ¿no? Eso, evidentemente, el debate está aún muy en los inicios, pero yo creo que ya ha habido varios grupos aquí que hemos empujado en esa dirección. También porque sabemos que el margen fiscal de los países, con la inflación disparada y con las decisiones que pueda tomar el BCE, pues serán más reducidos, y una vez más Europa va a necesitar probablemente volver a hacer una gran emisión de deuda como el Fondo de Recuperación para acelerar esa transición, ¿no? Y yo, desde luego, creo que esa es una buena medida y que habría que apostar por ello.
Nicolás, aprovechando la visita de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, aquí a Bruselas, la Unión Europea y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo para aumentar la exportación de un 68% de gas natural licuado proveniente de Estados Unidos, pero estamos hablando de un gas que es mucho más caro, hay que transportarlo, hay que convertirlo. ¿Es el gas natural licuado una de las mejores opciones a corto plazo? Bueno, no es que sea una de las mejores opciones, es que probablemente es de la única que tenemos para liberarnos de esa dependencia. Porque, como ha dicho Ernest, hay un problema. La gran dependencia alemana y ese jugueteo por el gas ruso durante años nos provocan que ahora sea mucho más difícil cambiarnos. Y, por ejemplo, Alemania no tiene terminales de gas natural licuado. Un tercio de ellas están en la península ibérica. Para España sí que puede ser una solución y podemos ser también una solución para el resto de Europa a la hora de compartir gas. Y yo creo que eso es algo en lo que se debe trabajar en los próximos meses y años. Pero es cierto que ese gas natural licuado pues, es más caro, porque hay que transportarlo, porque tiene pues, unas conversiones, pero bueno, es más caro, depende en qué situaciones, porque en estos momentos pues, el gas ruso también está muy caro, porque el que se está importando está a unos precios desorbitados derivados de las consecuencias de la guerra. Por lo tanto, en estos momentos ese gas va a ser necesario. Pero eso también nos provoca dilemas en Europa. Quiero decir, este gas proviene del fracking, de la fractura hidráulica, algo que ecológicamente pues, no estamos haciendo en Europa porque creemos que no debe hacerse. Nos somete a nuevas contradicciones. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que acelerar el proceso de instalación de más fuentes de energía renovable. Hay que hacer un despliegue rápido, ser ambiciosos y llevarlo a cabo de una manera acelerada, pero eso sí, a la vez respetuosa con el medio ambiente, con el territorio y con las personas que viven en ese territorio. Precisamente me gustaría haceros una pregunta a los dos a este respecto, porque hay otras energías como la nuclear, que algunos países como Francia y también Bélgica han anunciado que la va a mantener. ¿Es un peligro ahora mismo la situación que estamos viviendo ahora con el gas para ralentizar los objetivos climáticos? Que algunos países digan, es que ahora tenemos un problema, hay que esperar aún a cambiar. A ver, yo creo que nosotros, nuestro objetivo es tener fuentes de energía que no emitan CO2, que sean económicamente viables y después que nos garanticen una cierta seguridad en el suministro e independencia energética. La nuclear no emite, pero la nuclear tiene el problema de los residuos radioactivos que no está resuelto. Es una energía carísima, solo hay que ver el desvío presupuestario de las nuevas centrales presentadas por Francia, que debían costar unos 4 o 5 mil millones y van por los 20.000, la nueva central de Flamanville. Y en tercer lugar, la energía nuclear no nos garantiza la soberanía energética. ¿Por qué? Porque el uranio lo tenemos que importar. Y de hecho, si cogemos la nuclear española, un tercio del uranio proviene de Rusia. Es decir, que la energía nuclear no es una fuente de energía ni segura, ni barata, ni que nos dé esa soberanía energética que queremos, ¿no? Por lo tanto, desde luego, nosotros no estamos de acuerdo en pensar que esa tenga que ser la solución. Nicolás. Bueno, pues yo creo que en estos momentos no debemos prescindir de ni un solo electrón descarbonizado. Quiero decir que lo que está en funcionamiento, yo creo que en estos momentos debe seguir en funcionamiento para garantizarnos que en este momento tengamos una cierta autonomía. Pero coincido en que pensar en nuevas instalaciones nucleares que no sean para sustituir algunas que ya están en funcionamiento. Lo entiendo desde el punto de vista de Francia, que tiene mucha confianza en la energía nuclear, pero lo entiendo desde el punto de vista de otros países, pensar en ampliar nuestra capacidad nuclear. Yo creo que en el tiempo que se amplía capacidad nuclear se desarrolla mucha más renovable y a menor precio. Y aparte, la energía renovable, además, nos provee de una electricidad más barata y sin duda nada contaminante. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino y el camino que debemos seguir. Ya digo, no prescindamos de ningún electrón que no contamine desde el punto de vista del CO2, pero tengamos cuidado porque no tenemos resuelto el asunto de los residuos y debemos seguir trabajando en empujar las energías renovables, no en dedicar dinero a la energía nuclear. En la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno hemos visto que hay una situación que divide, que es la del embargo del petróleo ruso. ¿Es factible este embargo? Es factible asumiendo un coste alto, es así. A mí no me parecería mal si el gobierno alemán decidiera establecer ese embargo y sabemos que el gobierno alemán tiene un plan de contingencia porque aunque no tome esa decisión, en cualquier momento puede ser Vladimir Putin que decida cerrar el grifo, con lo cual ese plan de contingencia existe.
costaría en términos de PIB y de crecimiento, pues el coste sería evidentemente significativo, pero si el gobierno alemán decide hacer eso, a mí no me parecería mal. Pero en cualquier caso, lo que sí creo que sin duda tiene que hacer el gobierno alemán es acelerar esa transición y reducir esa dependencia, ¿no? Desde ese punto de vista, el plan presentado para terminar carbón y petróleo este mismo año y gas como muy tarde en 2024, pues ya es un avance en la buena dirección. Nicolás. Bueno, pues yo lo que creo es que debemos primero acelerar el rellenado de los depósitos, conseguir cuanto más gas sea posible, en menos tiempo mejor, para librarnos de la posibilidad de que se corte el gas de una manera abrupta por parte de Rusia. Pero por otro lado creo que sí se podría hacer, pero habría que explicarle a las ciudadanías todos los costes que conlleva. Estamos viendo protestas en diferentes países por los altos precios de los combustibles. Tenemos que saber que si eso ocurre y si se toma esa decisión por parte de Alemania, yo creo que el resto del 27 debe apoyar fuertemente a Alemania si toma esa decisión, pero todos siendo conscientes y trasladando muy claramente a la ciudadanía lo que va a ocurrir durante unas semanas o meses, que va a ser una subida de los precios y en algunos casos hasta puede haber desabastecimientos, porque no creo que Rusia permita que dejemos de comprar gas, pero le sigamos comprando gasoil o carbón, ¿no? Sería una cosa extraña. Por lo tanto, yo creo que en cierta medida hay que estar preparado con esos planes de contingencia, ir a la compra conjunta de gas, como ha defendido el gobierno español, y rellenar tan pronto como sea posible los depósitos para pasar el próximo invierno. Precisamente antes, Nicolás, comentabas que España podría utilizar sus capacidades para transitar el gas natural licuado, que son las instalaciones que además también se podrían utilizar para el hidrógeno verde. ¿Es este el momento definitivo que necesitaba Europa para potenciar este tipo de tecnología? Bueno, yo creo que estamos hablando aquí sobre todo de qué tipo de interconexiones tenemos que tener, ¿no? Yo creo que es positivo aumentar las interconexiones entre la península y el resto de Europa. Yo sigo sin ver la necesidad de hacer interconexiones de gas. Lo digo también porque está en estos días lo del MidCat encima de la mesa como una de las opciones, ¿no? Entre otras cosas porque yo sigo pensando que la prioridad debe ser invertir el dinero en acelerar el despliegue de las renovables y no en seguir construyendo infraestructuras fósiles, ¿no? Además que la construcción del MidCat llevaría un tiempo y no sería operativo en los próximos meses, ¿no? Y por lo tanto eso no sería una solución en la crisis que tenemos en el corto, ¿no? Lo digo porque tu pregunta creo que iba muy relacionada con el tema del MidCat, ¿no? Yo ahora mismo no veo que esa sea una infraestructura necesaria. Interconexiones eléctricas sí, pero esa es otra cuestión. Muchísimas gracias, Nicolás, Ernest. Nos hemos quedado ya sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.